Y ahora empezamos con este menú informativo con Andrea, un senador que en las últimas horas pues ha estado en el ojo del huracán por cuenta de unas declaraciones públicas dirigidas a los grupos armados ilegales. ¿Qué fue lo que pasó? Pues sí, exactamente, eso fue en un evento de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, donde el senador del Pacto Histórico dijo que quería hacerle un llamado al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, al ELN, a las distintas denominaciones alzadas, leo literalmente, en armas en Colombia, y hacerles notar lo siguiente: el gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de paz en Colombia. Y a continuación pueden verlo y oírlo. Si ustedes quieren verlo, pues pueden conectarse ya en W Radio Colombia. Esto fue lo que dijo. Y mi pregunta pública, respetuosa pero suficiente a la denominada insurgencia colombiana, es la siguiente. ¿No les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también persigue a este gobierno? Le pregunto públicamente a la insurgencia colombiana si es un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla contra un gobierno que procura la paz con justicia social y propiciar de esa manera lo que hoy ocurre. Y de esta manera concluyo, y es que la arquitectura del golpe blando, para que lo sepa el país, está siendo gravemente adelantada a esta hora, y de allí la importancia de la presencia de ustedes. Senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, buenas tardes, y conteste esta pregunta que le están haciendo mucho en redes sociales sus detractores. ¿Usted le está haciendo un llamado a la insurgencia a defender al gobierno de Gustavo Petro? Muchas gracias, Adriana. Muy amable. Un saludo a ti y a los integrantes de la mesa de trabajo. Tan no es cierto que se pueda derivar eso de mis palabras que, perdonen ustedes, la ultraderecha ha tenido que producir un nuevo trino que es un literal falso trino. Dice comillas, supuestamente, digo yo, en ese nuevo trino. Comillas, en gobiernos pasados la derecha criminal hizo alianzas con los paramilitares para gobernar. ¿Por qué se escandalizan si hago un llamado a las guerrillas FARC-ELN a que respalden al primer gobierno de izquierda progresista que hoy gobierna Colombia? Esto que yo no he dicho ni ahora ni en ese evento está circulando profusamente, y creo que es la segunda parte de esta andanada que claramente se apoyan falsedades. No, todo lo contrario. Yo estoy en un debate ético desde hace algunos días con la guerrilla. Tal vez ustedes recuerden que antes de los ataques al Cauca, pero especialmente a raíz de los ataques que hicieron en el Cauca, me di la ocasión de explicar, primero, que no era verdad lo que decía la extrema derecha, y es que el gobierno de Gustavo Petro haya cesado su arremetida. Y segundo, explicarlo como una retaliación, que además dije criminal y cobarde por parte de ellos. He seguido en esa polémica y hoy digo, y reafirmo, este gobierno está sometido a un bloqueo institucional y una literal persecución, inclusive por la procuradora de la ultraderecha, militante o cercana a los Char y a Pulgar, recuerden ustedes bien. Esa persecución lamentable de ahora corresponde también con un bloqueo que propicia inclusive el capitalismo financiero. La reforma a la pensional no va a avanzar porque hay, o por lo menos hasta ahora has tenido dificultades, porque al otro lado de la baranda está Luis Carlos Sarmiento Angulo y los dueños de Asofondos que quieren impedir el avance de las reformas. Y dije en esa oportunidad, esto es un debate ético con la guerrilla. Senador, me parece muy extraño coincidir con Luis Carlos Sarmiento Angulo en este ataque y eventualmente recibir el aplauso, ellos que dicen ser revolucionarios, y además atacando a un gobierno que claramente está por las reformas sociales, de modo que es una contradicción de la guerrilla que pongo de manifiesto en un evento público, como público ha sido mi actuación siempre. Senador, pero le transmito la preocupación de, entre otros, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, y es que esas palabras parecieran más bien ser condescendientes con los armados, un llamado más partidista que a la paz, y mientras tanto poniendo como enemigo a Luis Carlos Sarmiento. Es decir, el malo del paseo es Sarmiento y no son el ELN o las disidencias de las FARC. El malo del paseo es Sarmiento, es un descubrimiento ni suyo ni mío, sino del país, y lo seguiré sustentando durante mucho tiempo, además con pruebas. Yo he hecho investigaciones muy importantes sobre el capitalismo financiero y las tierras, de modo que los remito a ellas para sustentar mis dichos. Lo nuevo aquí es que le reclame a una guerrilla que poco ha sido controvertida desde el campo de la izquierda. Hay una gran controversia de la guerrilla contra la derecha, pero le quiero decir que desde que las FARC asesinó a José Cardona Hoyos, secretario general de mi partido, que era un partido naciente, yo era un un adolescente. El Partido Revolucionario Popular, fundado en la ciudad de Cali, sufrió
el asesinato de su secretario general por manos de las FARC. Ellos se sindican los distintos frentes, dijo, fue el Ricardo Franco, fue el séptimo, el 13, en fin, cualquiera que haya sido, pero está establecido además que fueron las FARC las que lo asesinaron. Y entonces hicimos una polémica casi que en solitario, mucho más valiente de la que hacen hoy quienes hacen alarde. Dijimos, la guerrilla combina formas de lucha y está metida hasta los tuétanos con el narcotráfico de la época. Esto lo dijimos con todas sus letras. Desde entonces hay mucho en debate, pero he arreciado durante estos días y por eso reclamo que el sentido de mi intervención es exactamente la contraria. He arreciado porque me parece que lo que está ocurriendo en el Cauca, inclusive con los indígenas, me parece de la peor laya y moralmente inaceptable, quienes desde una prédica se hacen los revolucionarios. Y en cuanto a Alejandro Gaviria, pues debo deplorar algo que con toda seriedad lo digo. Hay lo que se llama senador, el pero sesgo de la confirmación. permítame un momento porque tal vez no toda la audiencia conoce qué fue lo que sucedió con Alejandro Gaviria, exministro de Salud, y aquí les vamos a relatar y a los que estén conectados en YouTube les vamos a mostrar. Pues un primer trino que él puso dice lo siguiente: esto me parece muy grave, es un llamado a que las organizaciones armadas respalden al gobierno en sus fines políticos, no bastó con el discurso populista de división, viene ahora las amenazas armadas y la insinuación de guerra civil, y lo cuestionan porque dicen que a partir de este trino pues empezaron unas amenazas en su contra. Nos comunicamos con él y él nos ratifica lo que envió en su último mensaje. No podía atendernos a esta hora en entrevista, pero dice e insiste en lo siguiente: condeno las amenazas al senador, son inaceptables, pululan en la red social, pero se reafirma en que en el video no hay una sola condena a la violencia, los asesinatos o los secuestros, y no queda claro si hace referencia al auditorio o a los grupos armados que había mencionado previamente. Para él, este video suyo pues es una equivocación y no está de acuerdo. Ahora sí, ¿qué le contesta al exministro de Salud, Alejandro Gaviria? Primero, que no es un asunto pues como tan olímpico que con motivo de su trino haya aparecido sucesivamente trinos rotundamente falsos, que no he escrito yo y que dicen que yo sigo apoyando la guerrilla, que dicen explícitamente. Fue necesario hacerlos porque mis dichos no es verdad que refieran lo que él y algunos periodistas, lo voy a decir con franqueza, también me han atribuido. Y pues exactamente lo contrario, pero más aún, las amenazas también se han, digamos, desatado con motivo de ese trino de Alejandro Gaviria. Y estaba emprendiendo por decir. Es lo que llama un sesgo de confirmación que lamentablemente padece la gente y razón por la cual los fake news pegan tantos. La gente de la derecha seguirá pensando y será muy difícil decirle, ya limpiar mi nombre en ese segmento va a ser muy difícil. Su sesgo de confirmación solo acepta los prejuicios o la información que alimente sus prejuicios, pero que periodistas y el señor Alejandro Gaviria concedan esa interpretación a un texto, a un discurso donde digo exactamente lo contrario, y es verdad, pues lo que ustedes pasan es un minuto, pero si pasaran 2 o 3, pero si pasaran todo lo que ha sido mis discursos de estos días en distintas asambleas, van a ver que tengo una polémica, primero porque vine a defender al gobierno frente al golpe blando, eso es el fondo de mi intervención, pero no me ahorro en decir que además de una derecha y de un establecimiento y de una oligarquía que pienso que quiere bloquear este gobierno, también hay una guerrilla que inconsecuentemente, inclusive faltando al debate moral que ha hecho la guerrilla, que está buscando una paz con justicia social. ¿Y qué es el requisito? Sí. Y un gobierno que está proponiendo la justicia. No, permítame por favor concluir. Un gobierno que propone la justicia social, lo que recibe es una arremetida militar y política de una guerrilla cobarde, lo he dicho en varias oportunidades, que con actos criminales quiere acercarnos. Y eso tiene que ver con los indígenas del Cauca, con la fuerza pública que ha sido asesinada, con los infames atentados contra los policías inermes y contra la sociedad en su conjunto. Sí, senador Arias, usted hace pocos minutos dijo que usted ha tenido un debate ético con la guerrilla. Yo quiero que nos explique cómo ha sido ese diálogo ético con la guerrilla y cuál es el objetivo de ese diálogo ético con estas guerrillas. Bueno, primero dije no diálogo, sino debate. No he tenido la oportunidad, señora periodista, de asistir a las mesas de diálogo con la guerrilla, pero sustento que como actor político debería concedernos sentarse en una mesa a negociar la paz sin pararse de ella hasta que se logren acuerdos terminales sobre ese tema. Segundo lugar, más que el diálogo, tengo un debate político y ético en el siguiente sentido. El maestro Carlos Gaviria, entre otras cosas, decía que la política debería estar atravesada por la ética y la estética. De paso digo, lo que está haciendo Alejandro Gaviria es antiestético, del feo, y antiético. Y baso mi decir en esta respuesta. Los teóricos de la revolución, si es que lo ha leído Mordisco, siempre han sustentado que aún la lucha de guerrillas, la lucha revolucionaria, tiene unos límites éticos y morales. Uno de ellos muy importante,
no prolongar ni producir más sufrimiento a la sociedad que es necesario. Es decir, las guerrillas salvadoreñas, por ejemplo, decían, vamos a una ofensiva final para ponerle un límite a la guerra. Y si nuestra ofensiva no concluye en el triunfo, dejamos las armas. Y eso hicieron los señores guerrilleros del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional de Salvador, siendo, en su oportunidad, digo, consecuentes con su dicho. Queremos cesar el sufrimiento del pueblo. Ya llevamos muchos años en una guerra y si la prolongamos más sin tener éxito, nuestro deber, decían ellos, es dejar las armas e irnos a la vida política. Bueno, en Colombia la guerrilla lleva 60 años. 60 años donde no solamente una confrontación con la fuerza pública, que se supone que es lo elemental de ellos, confrontarse con aquellos, sino también asesinando indígenas, como hicieron, por ejemplo, en Tacuello durante tantos años. Y esto es un debate añejo, que claro, tiene que ver con la política, pero en mi opinión, la izquierda tiene que también hacer un debate ético, porque desde el campo de la revolución hay unos límites éticos que la guerrilla colombiana, me parece, no está observando desde hace mucho tiempo. Bueno, mi debate ético tiene que ver con el asesinato de José Cardonado ya hace como 30 y pico de años, y lo he continuado porque su obra merece que le hagamos ese debate hasta que deciden incorporarse a la vida civil. Usted ya ha dado su argumentación, pero sin embargo continúan varios comentarios apoyándole usted, pero otros cuestionándole, y quiero insistirle en esta pregunta que le hace, por ejemplo, desde sus redes sociales, la representante de la Alianza Verde, Catherine Jubinao. ¿Por qué el senador Wilson Arias le habla a los grupos armados ilegales como si fueran sus aliados? ¿Cómo así que los invita a hacer presencia contra el supuesto golpe blando? ¿Qué diría el petrismo si fuera un senador uribista dando este mensaje a grupos paramilitares? ¿Qué le responde? La doctora Katy Jubinado cada vez se entiende menos y creo que ya acusa un problema de competencias de lectura, ¿no? En el bachillerato nos enseñan a comprender la lectura y a comprender los discursos. El trino que yo pongo ahí, es decir, el trino que acompaña esa parte de mi intervención es meridianamente claro, en decir que descalifico la FARC, tanto mi vida que conocen, bueno, los que elementalmente tratan de conocerme y ven mis redes sociales como mi dicho de ese día, lo que hace es una imprecación a la guerrilla, no una invitación a un aliado. Y bueno, ya de ahí para allá que la ultraderecha y Katy Jubinado, que parece muy adepto últimamente al razonamiento de la ultraderecha, decía darle la interpretación sesgada que he mencionado, pues no tiene solución. Katy, víctima del sesgo de confirmación, va a seguir diciendo hasta el final de los días, y ya no solamente por cómo interpreta mis dichos, yo creo que le falta lealtad. Es que hace un cálculo político cuando se va a abrazar eternamente al uribismo de manera cada vez más entusiasmada, porque cree que ese es el vínculo político que la va a llevar al éxito de la política. Creo que se equivoca Katy Jubinado, pero eso pertenece a otra discusión que daremos otro día. Bueno, pues es el senador Wilson Arias del Pacto Histórico. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W, senador.